Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos en su programa Ya Supiste del ICE. Como cada miércoles tenemos importantes temas, importante información para usted que es derechohabiente o no derechohabiente. Así que acompáñenos la siguiente hora porque usted estará bien informado. Y bueno, vamos a hablar el día de hoy del tema de trasplantes. Es muy importante el tema de trasplantes. ¿Por qué? Porque realmente una persona que realiza donación de órganos, de sus órganos, yo soy donadora de órganos, o sea, si de todas maneras ocurre algún lamentable suceso, pues yo ya le dije a mi familia, ¿saben qué? Yo cuando muera quiero donar todo, quiero donar hasta la piel, quiero donar los huesos, quiero donar, si se puede, las córneas, el hígado, el riñón, los riñones, el pulmón, los pulmones, lo que sea necesario, todo, las articulaciones, la rótula, todo, los ligamentos. No le hace que les entreguen cualquier cosita y ya casi como pedacera, perdón por la expresión, pero a esa magnitud me quiero referir de que realmente quiero donar todo. ¿Por qué? Porque de todas maneras ya uno ya va a pasar a, como dicen, mejor vida quizás. Así que los trasplantes, el tema de hoy, es un tema importante que va junto con el tema de donación de órganos. ¿Por qué? Porque podemos hacer la diferencia entre la vida y la muerte. A lo largo de la vida me ha tocado entrevistar a personas que recibieron una donación y que eso les cambió la vida, totalmente les cambió la vida. Hicieron esa diferencia entre estar con la zozobra, entre estar con el miedo de la muerte, y cuando de repente había una familia que decía vamos a donar los órganos de tal o cual integrante de la familia, híjole, eso representaba una luz para otra familia. Mientras unos vivían una oscuridad, porque es inevitable, los otros tenían una luz frente a ellos, una esperanza, una posibilidad de vida, siempre y cuando, por supuesto, eran compatibles, estaban en una lista de espera, que las listas de espera son interminables. De ahí la importancia de este tema de trasplantes. Por eso el día de hoy nos acompaña el doctor Héctor García Bejarano, quien es médico nefrólogo y coordinador de trasplantes del Hospital Regional Dr. Valentín Gómez Farías. Doctor, muy buenos días, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Doctor, pues este tema, como ya lo comentamos, es muy importante. A final de cuentas, creo que todos debemos de tener la oportunidad o debemos de tener una segunda oportunidad si es que en un momento dado la necesitamos, ¿no? Si una persona requiere de un riñón, si una persona requiere de hígado, etcétera, etcétera. Bueno, el hígado ese con una parte es suficiente, ¿verdad? Se puede fraccionar a veces en dos partes y se pueden beneficiar dos personas a la vez. ¿Sí? Sí. Pero platíquenos de la importancia de los trasplantes, doctor, bueno, y cómo está el área del hospital regional. Bueno, es muy importante la área de trasplante. Para poder haber trasplante requerimos primeramente de donador. ¿Sí? La donación pues, se puede dividir en dos características. ¿Sí? Una es aquel de como usted mismo lo dijo, ¿sí? Cuando estamos en la etapa de muerte, ¿sí? Y que queremos donar nuestros órganos, ¿sí? A esa etapa se le llama de donación cadavérica, ¿sí? Y hay otra etapa en la que se hace en vida, ¿sí? Y que es de donación viva, ¿sí? O de vivo relacionado, de vivo a vivo. O de vivo no relacionado, ¿sí? Para todo ello pues, se tuvo que cambiar las cuestiones de leyes para poder determinar toda la cuestión de la donación, ¿sí? Ya que receptores pues hay muchos, ¿sí? Sabemos que el trasplante no es la solución a veces a los problemas del requerimiento de todos los que requieren un trasplante, sino que es parte para poder darle solución a veces a la mínima población, ¿sí?
ya que requeriríamos pues de muchas donaciones para poder solucionar muchos de los problemas de órganos que ya no están funcionando, ¿sí? Que son fallas orgánicas severas, ¿sí? Irreversibles, ¿sí? Y que la única posibilidad para poder sobrevivir pues es un trasplante, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la cuestión para riñón, ¿sí? ¿Cuántos pacientes enfermos renales existen? ¿Sí? Bueno, pues ahorita en la actualidad en Jalisco tenemos un promedio de 1,700 pacientes por millón de habitantes enfermos renales, ¿sí? ¿En lista de espera? No, estamos hablando de la enfermedad. Solamente como una enfermedad. ¿Sí? La enfermedad global de enfermedad renal, ¿sí? Sí, estamos hablando de que son 1,700 pacientes por millón de habitantes. En Jalisco somos 8 millones, estamos hablando de que hay más de 10,000 pacientes con enfermedad renal en Jalisco, ¿sí? De estos, los que requieren una terapia o que ya requieren de una terapia sustitutiva, ¿sí? Que viene siendo la diálisis, la hemodiálisis, o que requieren de un trasplante, se tiene un promedio de 500 pacientes por millón de habitantes, ¿sí? Estamos hablando de que en Jalisco hay un promedio de más de 4,000 o 5,000 pacientes que requieren de un trasplante. ¿Cuántos trasplantes se hacen? Bueno, o sea, como dicen, afortunadamente Jalisco es el pionero en cuestión del trasplante, ¿sí? Sobre todo el trasplante renal, ¿sí? En el cual se hacen un promedio de 60 trasplantes por millón de habitantes, ¿sí? Estamos hablando de que tenemos 400 por millón, o sea, hacemos 60 por millón, o sea, todavía estamos muy cortitos en ello. Ahora, de todos los pacientes que están con falla terminal y que están ya en una terapia de reemplazo, ¿sí? De esos, ¿cuántos realmente, sí, son candidatos para un trasplante? ¿Sí? ¿Sí? Aproximadamente calculamos que es más o menos el 50%. Entonces estamos hablando que son 250 pacientes por millón de habitantes, ¿sí? Y hacemos 63 en el estado de Jalisco, ¿sí? Entonces todavía el reto para poder conseguir, ¿sí? Llevar a trasplantar a más pacientes es grande. ¿Y de qué requerimos? Bueno, pues requerimos de la donación, ¿sí? Así como usted lo dijo, es muy importante que si yo tengo la fortuna de querer ser un donante, ¿sí? Primeramente decimos, dígaselo a la familia, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué a la familia? Porque realmente un donante, ¿sí? Requerimos en aquellos pacientes, ¿sí? que caen desgraciadamente en lo que se llama muerte cerebral, ¿sí? Y que mantenemos a ese paciente posible donador como decimos, con vida artificial, ¿sí? Lo mantenemos con un ventilador para que siga respirando, lo mantenemos con medicamentos para que el corazón siga latiendo, mientras que se hace todo el proceso en cuestión de la donación. Los principales retos que se tienen es a la hora de la entrevista, ¿sí? Y a la hora de la petición de los órganos, ¿sí? Ya sabemos de que el duelo, ¿sí? Primeramente, a veces de la enfermedad, si ha sido una enfermedad larga. Del paciente, o si fue un procedimiento repentino, como un traumatismo, un accidente, ¿sí? Y que lo mantenemos en ese estatus, ¿sí? A la hora de poder entrevistar a la familia, ¿sí? Nos encontramos principalmente a veces con la cuestión del duelo y el no aceptar qué difícil para esa tarea es difícil, de los sabemos médicos. de que tenemos que esperar el momento idóneo para que la familia y plantearles la cuestión de la donación, ¿sí? Sí, yo creo que en ese momento los familiares que están con un superduelo han de decir buitres, ¿no? Sí. Pero realmente debemos de ponernos del otro lado, o sea, a final de cuentas, si en ese momento ya no hay ningún remedio para la persona, o sea, no estoy diciendo que qué bueno que se mueran unos para que vivan otros, por supuesto que no. Lo que uno no quiere en esta vida es que se le mueran gente querida, familiares, mamá, hermanos, hijos, ¿no? Nadie quiere eso para su familia, por supuesto que no. Pero cuando llega una etapa inevitable en donde ya está la situación de esa manera, digo, ¿por qué no pensar en alguien más? ¿Por qué no pensar en que quizás esos órganos
insisto, van a ser, mientras uno puede ser desdichado porque tiene enfrente de nosotros a una persona, a un familiar con muerte cerebral, por ejemplo, otra familia puede tener la gran esperanza de que su hijo siga vivo, su madre, algún integrante. O sea, y ahí es donde yo digo que la labor que realizan ustedes los médicos, los que hacen la gestión para convencer a la familia de que done los órganos del hijo, hija, etcétera, cualquier persona, híjole, debe de ser muy difícil decirles, señora, señor, padres, qué difícil debe de ser. Claro que es difícil, pero facilita mucho cuando la persona en vida, ¿sí? Tenía la disposición de querer donar, ¿sí? Uh-huh. Tenemos, ahora en la semana pasada, tuvimos una donación orgánica ahí en el hospital, ¿sí? ¿Sí? Y la realidad, pues, que se nos facilitó mucho porque la persona que cayó en muerte encefálica, ¿sí? O sea, ella en vida dijo que quería donar, ¿sí? Entonces, ¿y la familia se lo respetó? Entonces, la familia lo respeta, ¿sí? Porque, ¿sí? Aunque tenían la duda, muchas veces tienen la duda porque a veces dice, ahorita tú dijiste que tú querías donar todo y dijiste específicamente todo lo que quieres donar, ¿no? Córnea, tejidos, hueso, todo, ¿sí? La piel, y quiero decirles, o sea, suena piel, ¿y tu piel qué o qué? Pues claro, la piel ayuda para las personas con quemaduras, o sea, a esos niñitos o personas adultas que ustedes ven con serias quemaduras, la piel les puede ayudar para en un momento dado, incluso les cambia la vida. Ustedes vean, recuerden alguna película, algún niño vecinito, etcétera, etcétera, con alguna quemadura, viven estigmatizados, viven observados, viven no tienen una niñez normal porque la gente está viéndolos, porque está, ¿y tú qué tienes? O sea, y la piel que uno puede donar les ayuda a regenerar, a tener nuevamente ese rostro que tenían en su momento, lo voy a decir entre comillas, normal, porque nada en esta vida es normal o anormal, ¿no? Son situaciones. Y a veces se ve uno, o sea, con ciertas limitaciones cuando no se dijo a tiempo ese problema. Entonces le decía, tuvimos una donación en la cual la decisión de la donante era que ella quería donar el corazón, ¿sí? Cuando nosotros abordamos, pues decían, pues queremos nomás donar el corazón, ¿no? Sí, o sea, porque la persona decía que nomás les dijo que el corazón, pero pues ya se les explica, se les da, o sea, y afortunadamente pues decidieron donar más órganos, ¿sí? De cada donación multiorgánica. ¿Es de este último caso que acabas de mencionar? Sí. Tenemos apenas tenemos 6 días, 7 días de ella, ¿no? Sí. Sí, por cada donación multiorgánica se benefician un promedio de 50 gentes, ¿no? ¿Sí? Sí, o sea, como usted mismo lo dijo, pues, hay 2 pulmones, un pulmón para cada paciente, un corazón para un paciente. El hígado pues, se puede, ya sea fraccionar, y dependiendo de las características anatómicas, puede ser para uno o para 2 pacientes. Tenemos 2 riñones, un riñón para cada paciente. Tenemos un páncreas, o sea, para un paciente, ¿sí? El hueso, pues se puede todos los huesos largos, ¿sí? Uh-huh. Sí, o sea que se pueden después en el banco de huesos se hace la preservación y se va fraccionando conforme a los requerimientos que otros pacientes requieran. La piel, como usted mismo lo dice, pues para personas el órgano más grande, que es el órgano más grande, sí, o sea, se benefician mucho y sobre todo se salva la vida, ¿no? Una persona quemada, pues el hecho de no tener piel, se pierde toda el agua, líquidos, hay más procesos de tipo infeccioso, pero el puro hecho ya de ponerle piel y todo eso, se para o se frena esto y por lo tanto se salva también la vida. Aparte de la cuestión estética, sí, también se salva la cuestión de la vida. Entonces, ¿qué es lo importante? Pues ese es el paciente multiorgánico, ¿sí? O que está en muerte encefálica. Y luego tenemos el de paracardíaca, ¿sí? Pacientes que pararon. Okay, ya los órganos que son pediculados, que requieren de sangre para poder sobrevivir, ya no se podrían utilizar,
pero se pueden utilizar de lo que es las córneas, lo que es el hueso y otra vez la cuestión de la piel, ¿sí? Entonces son los dos tipos de donaciones. Las cadavérica, que es donación aparación parado, y el otro que es el de muerte encefálica. Y luego de ahí viene la cuestión del trasplante. Decíamos de que hay un promedio de más de 1.700 pacientes con enfermedad renal, ¿sí? En algunos de los estadios, ¿sí? Y de estos son 500 pacientes con una terapia de reemplazo renal, y de estos el 50% promedio requerirían de un trasplante, ¿sí? Otra de las cosas o limitancias que se tiene en la cuestión del trasplante, pues es el recurso económico también, ¿sí? O sea, ¿sí? Y el recurso humano, ¿sí? No se tiene ni el número suficiente de recurso humano para poder hacer tantos trasplantes, como tampoco no se tiene el recurso suficiente para mantener a todos los pacientes con un tratamiento inmunosupresor, porque el paciente va a requerir de terapia también de por vida, porque siempre va a existir el fantasma del rechazo, ¿sí? Y que las vidas de un paciente trasplantado no es para toda la vida. A veces ese es el criterio o la acción que tiene la gente, ¿no? Me trasplantan y se acabó, ¿no? O sea, cambia, o sea, por eso decimos, es un tratamiento, es una terapia, no es una curación. Y dentro de la terapia, pues hay que estarlos siguiendo y estarlos checando para exactamente, ¿sí? Frenar o parar o detectar tempranamente, ¿sí? cuando hay un procedimiento de cuestiones de rechazo, ¿sí? Entonces, una vida de un órgano, ¿sí? Tenemos aproximadamente aquí en México, ¿sí? Tenemos un promedio del 85% a 5 años, ¿sí? De sobrevida de un injerto. El injerto, no la vida del paciente, ¿no? El injerto, ¿sí? La sobrevida del paciente, pues, a 5 años con un injerto funcionante es del 98%, ¿sí? Que un 10% pueden perder el injerto, siguen vivos y regresan a una terapia de reemplazo, que es diálisis o hemodiálisis, ¿no? ¿Sí? Y a 10 años, pues el 70% de los pacientes llegan con una sobrevida del injerto adecuada y el 85% de sobrevida, ¿no? Y de ahí en adelante, pues se va aumentando el promedio de vida de los pacientes y sobrevida de los injertos, ¿sí? Entonces sí es titánico, hay que estar bajo control médico permanentemente todos esos pacientes que se trasplantan, ¿sí? o que llegan a un trasplante, ¿sí? Vivo, ¿sí? y que funcione, pues, a largo tiempo, ¿no? ¿Sí? Entonces, el hígado, pues, es otro, o sea, pero esa es la sobrevida que tenemos a 5 años, es de un 70%, ¿sí? ¿Sí? Y la sobrevida, pues, del injerto y de la sobrevida del paciente es igual, ¿sí? Ya que sin hígado también la persona no pueden sobrevivir, ¿sí? O se le trasplanta otro hígado o el paciente fallece. Entonces, cuando hay una pérdida de un hígado, pues ese sí es igual a muerte, ¿no? ¿Sí? Entonces, o se trasplanta otro hígado en una forma urgente, o el paciente puede fallecer, ¿sí? Por eso dentro de la cuestión de trasplante, ¿sí? Hay etapas en el que ponemos en urgencias, ¿sí? Una urgencia de trasplante, urgencia de hígado, una urgencia cardíaca, una urgencia, ¿sí? de riñón, ¿sí? Cuando así se requiere, ¿sí? Y así, cuando hay una donación en alguna parte de la República, dependiendo también del grupo sanguíneo, que también es muy importante tenerlo, o sea, ¿sí? Y la compatibilidad, pues se dirige a esa persona cuando tiene una urgencia. Ese tema es muy importante, el de la compatibilidad. A final de cuentas, todas las personas que requieren un órgano necesitan hacerse una serie de estudios y de pruebas para saber si en un momento dado, cuando una persona fallece y la familia decide donar sus órganos, deben de saber si son compatibles, porque si no, entonces lo que va a suceder es que el organismo del que va a recibir el órgano lo puede rechazar. Y ese también es otro... Es otro tema, sí, muy importante. ¿Cómo podemos hacer decisiones para poder recibir un órgano? Bueno, el primer criterio para poder ser un receptor para trasplante, pues es primeramente saber el grupo sanguíneo, ¿sí? En trasplante se sigue el mismo criterio que una transfusión sanguínea, ¿sí?
Tenemos 4 grupos sanguíneos en nuestra etnia, ¿sí? Que es el grupo A, el B, el AB y el O, ¿sí? ¿Sí? Y luego tenemos el RH negativo positivo. En trasplante de órganos pediculados no tiene injerencia el RH, ¿sí? ¿Sí? Entonces, el A puede recibir del A y del O, ¿sí? El B puede recibir del B y del O. El AB es el receptor pues universal porque puede recibir del A, del B y del O, ¿sí? El O, pues desgraciadamente nomás puede recibir del O, ¿sí? Entonces ese es el primer criterio que se toma para la cuestión de cuando hay un trasplante. Primeramente el grupo sanguíneo. Y luego de ahí nos vamos a las pruebas de compatibilidad, ¿sí? Tenemos 4 clases, que es clase 1, clase 2, o sea, ADR y DQ, ¿sí? Y en las cuales pues todos los seres humanos pues no somos idénticos, solamente los homocigotos tenemos la misma estabilidad genética, ¿sí? Y son iguales los gemelos homocigotos, ¿sí? ¿Sí? Pero de ahí en más nadie somos iguales, ¿sí? Podemos tener dentro del mismo grupo de esas clasificaciones, ¿sí? Algunos alelos de cada uno, ¿sí? O podemos tener a veces 2, 1 o hasta 3, ¿sí? O sea, pero nunca somos idénticos, ¿sí? Y otra de las cosas que también se hace dentro del trasplante son las mentadas pruebas cruzadas linfocitarias, que son cruzar las células B y células T para ver la compatibilidad, si puede recibir o no puede recibir, porque a veces podemos tener 0 compatibilidad HLA, ¿sí? Pero las pruebas cruzadas de linfocitos B y T, ¿sí? Pueden recibir y no hacer cuestiones de rechazo. Entonces es lo que se llama la prueba cruzada, ¿sí? Linfocitarias de células B y las células T, ¿sí? Todo eso se hace exactamente en el proceso de la cuestión de la donación. Cuando es de vivo relacionado, pues tenemos todo el tiempo, sabemos de que con el familiar, cuando le puede donar un familiar, un amigo, etcétera, ¿sí? Se hacen todas esas pruebas y se hace la acompañamiento. Cuando es de cadáver, pues eso sí, ahora sí vamos contra el tiempo, ¿sí? Que se tienen que estar haciendo lo más pronto posible, ¿sí? Y luego para poder decidir cuál persona puede ser la más fidedigna para recibir ese órgano que se está donando, ¿sí? ¿Sí? La meta que se quiere, pues, y lo ideal, que como en algunos países de primer mundo, ¿sí? Es llegar a tener un banco de compatibilidad para poder ahí decidir, o sea, a cuál es el mejor compatible, ¿sí? En menor tiempo. No lo tenemos, ¿sí? No se tiene, pero el único que ha querido y se ha empezado a hacer es en Jalisco, ¿sí? O sea, donde tenemos un laboratorio de compatibilidad de la Secretaría de Salud, ¿sí? ¿Sí? En el cual se ha querido hacer exactamente el banco de HLA para posteriormente decidir cuál es el órgano más idóneo. ¿Qué es HLA? Las pruebas de compatibilidad. ¿Así se le llaman? Así es, ¿sí? Que son las pruebas de compatibilidad, ¿sí? De que todo ser humano tenemos. Se las tiene que realizar. Con esa nacemos, ¿sí? Nuestra HLA es única, o sea, nunca cambia. Con esa nacemos. Es así como una especie de ADN. Tu ADN, así es. Es el ADN. Es el ADN. Es el ADN, ¿sí? Entonces, es con la que naces y toda tu vida vas a tener ello, ¿sí? Ahora, lo que pasa posteriormente puede haber lo que viene siendo que hagamos anticuerpos en contra de ciertos grupos o de ese HLA, ¿sí? ¿Sí? Y eso cuando sucede, bueno, sucede empezando desde la vida, de cuando nacemos. El hecho en el cordón umbilical, a la hora de que se hace el corte, puede pasar sangre de la mamá al hijo y el hijo formar ya ciertos anticuerpos en contra de algunos HLA de la mamá, ¿sí? Desde ahí empezamos con nuestras dificultades del nacimiento. Y esos anticuerpos que formamos van a estar toda la vida, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Que cuando llega algo que ya formé anticuerpos en contra de eso, ¿sí? Si recibo un órgano de una persona que tenga ese HLA específico, ¿sí?
pues mi organismo va a decir, este no es mío, y va y lo ataca, ¿no? ¿Sí? Y luego tenemos las dificultades cuando nos transfundimos muchas veces, o sea que recibimos sangre de otros, o sea, recibimos y podemos estar formando cuestiones de anticuerpos, ¿sí? Entonces ahí ahora sí, se va dificultando cada vez más a veces las cuestiones de los procesos de trasplante, ¿no? ¿Sí? O un paciente que pierde el injerto y que quiere una segunda oportunidad de un segundo trasplante, por el primer obstáculo que a veces tenemos es la formación de esos anticuerpos, ¿sí? ¿Y cómo hacemos esto? O sea, se miden esa reacción de anticuerpos, ¿sí? El estudio se llama así, Panel de Reacción de Anticuerpos, sus siglas PRA, ¿ya? ¿Sí? Entonces, hacemos un PRA donde ahí vemos cuántos anticuerpos formé de la clase 1, cuántos anticuerpos formé de la clase 2, cuántos formé de ADR, de Q, ¿sí? Entonces ahí, o CW, ¿sí? Entonces ahí ya voy viendo qué tantos anticuerpos tengo, ¿sí? Y ahora cuando tengo un donador, ahora tengo que hacerle exactamente el panel de cruce de anticuerpos anti-HLA, ¿sí? Para saber qué tantas duplicaciones de anticuerpos estoy generando en cada una de ellos, ¿sí? En términos llanos, ¿qué posibilidades hay de que no haya rechazo? Para que no haya rechazo, para tener el éxito, ¿sí? Para tener éxito en la cuestión de que el que recibe el órgano que se trasplantó tenga un éxito a largo tiempo. Híjole, porque eso también sucede, porque yo recuerdo que de repente alguien decía, yo ya seguía en la lista de espera, pero luego resulta que no fui compatible con la persona donadora y por lo tanto pues sigo en lista de espera, ¿no? Y hay alguna que quizás está más abajo, pero fue la compatible y por supuesto que no se va a desaprovechar en ese momento la generosidad, porque es una generosidad, esa es la palabra correcta, exacta, creo yo, de la familia que en ese momento dona los órganos de su ser que lamentablemente está en muerte cerebral, pierde la vida, etcétera, etcétera, ¿no? Es una persona generosa, es una persona que está regalando vida. Yo recuerdo a un niño que en una de las campañas de donación de órganos, que era un niño súper hermoso, y decía una frase, por favor, dona tus órganos. Más vale que lo aproveche un humano y no que se lo coman los gusanos, ¿no? O sea, él lo decía de manera muy Sí, todos los eslogan que ha existido exactamente para la acción de la donación, ¿sí? Se han utilizado muchos eslogan, ¿no? ¿Sí? Deja tus riñones en el cielo y ya no los ocupas, ¿sí? O sea, que mejor dónalos para que en la tierra no se lo coman los gusanos, ¿sí? Dona tu vida, dona más vida, aprovecha, o sea, haces que un árbol crezca, etcétera, no sé, o que una persona pues salga y se desarrolle más adecuadamente y cumpla todos sus retos que a veces había planeado desde la niñez o desde la juventud, ¿sí? Y que además, doctor, sabe que, perdón que lo interrumpa, no sabemos, el día de mañana yo puedo necesitar un riñón. Actualmente estoy, creo yo, en las mejores condiciones de manera general en mi organismo y el día de mañana puede surgir algo, ¿a poco no? Entonces, ¿por qué no ponerse en ese lugar? O sea, el día de mañana Dios no lo quiera, podemos utilizar algo, podemos tener un accidente que requiere que necesitemos algún órgano. Es un volado, la vida en sí es un volado, el progreso de la vida es un volado, y si en un momento dado nos ponemos de acuerdo en que o tomamos conciencia, mejor dicho, en que en un momento dado pudiéramos incluso nosotros o algún familiar necesitar un órgano, ¿a poco no nos gustaría que alguien hiciera esa diferencia entre la vida y la muerte, que hubiera esa generosidad? Sin embargo, doctor, a lo que quiero llegar con esto que acabo de mencionar, es que todavía existe gente que se rehúsa a donar los órganos porque consideran que así como está el cuerpo es así como se debe de, voy a decir la palabra, ¿no? de enterrar,
todavía hay alguna gente, si bien hemos progresado en la conciencia de la donación de órganos, si mal no recuerdo, España es a nivel mundial el número 1 en los trasplantes y en la donación de órganos, por supuesto. En México, como bien lo dijo el doctor, Jalisco es puntero y eso es una gran noticia, esa es una gran noticia. Sin embargo, todavía hay gente que se resiste y que dice, ¿cómo es posible? No soportaría el dolor de que le quiten los órganos o la espera, como que no quieren que la espera se haga más larga y lo que quieren ya es como sepultar a la persona, no por deshacerse, sino por quizás mitigar el dolor. Bueno, ya las estigmas de la donación, sí, o sea, ya todas las cuestiones ideológicas, sí, o sea, de cultura, sí, ya lo o sea, aceptan toda la donación, el budismo, los masones, el catolicismo, sí, ¿sí? los propios testigos de Jehová, que sabemos de que no aceptan pues la donación de la sangre, pero sí aceptan la cuestión del trasplante. Sí, entonces en sí, cuestión, o sea, de religiones sí en cuestión de religiones, aceptado. O sea, en sí todas las religiones o sea, están pues aceptan la cuestión del trasplante, ¿sí? En cuestión en cuestión cultural, o sea, sí, también, o sea, cuando hacemos encuestas, sí, o sea, tenemos de que la Universidad de Guadalajara unos años atrás hizo una encuesta en público en general, sí, encontró que el 90% de las personas están a favor de la donación de órganos, sí, pero volvemos. Pero cuando ya tenemos el problema, cuando tenemos a nuestro familiar que tiene una muerte encefálica o hizo una para cardíaca, ¿sí? y que es cuando actuamos en el proceso para hacer la donación, el 30% ahí sí son los únicos que aceptan y el otro 30%, el otro 70% no, ¿sí? Ahora, lo que actualmente, y si no corríjame por favor, doctor, yo puedo decir soy donadora de órganos y si mi familia dice en ese momento no vamos a donar sus órganos, no se donan, ¿es correcto? Es correcto. Sí. No entiendo yo eso. La ley aquí en México, sí, todavía la ley dice, es muy clara y dice, o sea, si tú no quieres ser un donador, sí, debes especificar lo que no quieres ser donador, ¿sí? Cambió exactamente de que todos los mexicanos somos donadores, ¿sí? Pero todavía el estigma social que tenemos dentro del ámbito del mexicano, ¿sí? Todavía se le pide la anuencia al familiar directo para poder hacer la transparencia de la cuestión de la donación. Lo que no pasa, por ejemplo, en España, ¿sí? Porque España tiene en primer lugar en donación, ¿sí? Ellos tienen más o menos 43, ¿sí? pacientes por millón de habitantes donadores, ¿sí? Le sigue Estados Unidos, que son un promedio de 37 por millón de habitantes. México tenemos, sí, o sea, que tenemos entre 8 por millón de habitantes, o sea, vemos la diferencia que existe entre un país, ¿sí? Y estamos hablando aquí de donación de muerte encefálica, ¿sí? Pero cuando decimos Jalisco tiene el primer lugar en trasplantes, sí, pero el 30% son de donación cadavérica y el 70% son de relacionado vivo relacionados, ¿sí? Entonces, se está luchando y se sigue trabajando en la cuestión de que los cadáveres, ¿sí? o los que tienen los cadáveres, ¿sí? sean los de mayor donación, ¿sí? Entonces, es en el proceso que creo que todos los hospitales de toda la República luchamos exactamente en tener más donaciones de tipo cadavérico que de donadores vivas, ¿sí? Y si me lo permite, doctor, entonces hacer ahí también un paréntesis, es justamente que por eso uno tiene que hablar con la familia justamente para que sepan que yo en este caso quiero ser donadora. Porque si yo digo en mi licencia de manejo soy donadora o lo expreso con mis amigos, etcétera, etcétera, pero no lo hablo de manera
tácita con mi familia y les digo, yo quiero ser donadora de órganos, pues entonces en un momento dado no va a servir de nada, porque quedaría en las intenciones mías, pero si mi familia dice no, lo voy a decir de manera personal. Yo creo que lo que hay que perder o sea, nunca queremos expresar nuestras decisiones o hablar con la familia de estos temas de muerte, ¿sí? Nunca los queremos abordar, ¿sí? Exacto. ¿Sí? O sea, para empezar. Cuando estamos, decimos, cuando estén comiendo algo, o sea, exprésenlo, o sea, sí, o sea, sí, yo creo que sí, porque es luego lo que importante. dicen es, ay, mi mamá, ¿no? Ay, no empieces a hablar de eso, ¿no? O sea, sí. Así como, no quiero saber nada de muerte, ¿no? Ahora, mi mamá era muy dada a decir, yo le decía, y yo igual, así en la comida, por favor donen, o sea, hoy acabo de ver a un niño que necesita un trasplante y hoy acabo de ver una persona, etcétera, ¿no? Entonces les digo, no pasa nada, o sea, a final de cuentas yo ya no voy a estar, o sea, por favor, a otra persona, a otra familia van a ser muy felices con mis órganos, o sea, les van a devolver la vida, les van a devolver un ser humano, un ser querido, un hijo, un padre, etcétera, etcétera, ¿no? Y mi mamá, alguna de las cosas que decía era, hija, pero ¿cómo te vamos a enterrar en cachitos? Porque prácticamente no queda nada, ¿no? No, pero y ya a final de cuentas le digo, no, es que para empezar yo quiero que me incineren, entonces es donación, que me quiten todo y lo que va a quedar, que es la grasa, no, la gordura ahí, no, o sea, y alguna que otra cosilla, pues la incineran y con eso es con lo que quiero que ustedes se queden y quizás que me lleven a un templo y ya, ¿no? Pero luego la gente cuando empieza uno a hablar de esto sienten como que uno ya se está muriendo. Y me puedo morir el día de mañana, por supuesto, en eso no se sabe, ¿no? Pero es como, ay, no toquemos el tema, ¿no? O sea, no, hay que tocarlo para que la gente se dé cuenta de qué es lo que quiere uno. También es muy respetable, por supuesto, cuando alguien dice, no, yo no quiero que me quiten mis órganos. Se respeta. Es muy respetable, por supuesto. Pero sí es importante concientizar en qué sucede y cómo le cambia la vida a una familia cuando recibe un órgano de una persona que incluso es ajena, no la conocen, etcétera, etcétera. Mientras una persona fallece, insisto, y hay oscuridad, en otra familia hay luz, pero en esta persona donde ya hay oscuridad ya no se puede hacer nada a final de cuentas, ¿no? Ahora, en cuestión se hace y se dignifica el hueso, o sea, no pierde, o sea, la compostura orgánica como tal, ¿sí? Inclusive, o sea, cuando la persona dona, o sea, pueden hacer un velatorio cuerpo abierto y se presenta totalmente el cuerpo, o sea, no se le nota absolutamente nada, ¿sí? Cuando se quitan las córneas, pues se quitan nomás lo que vemos ahí en medio del además iris, se ¿sí? cierran, ¿no? ¿Sí? Y se cierran y se hacen para que, pero no se ven huecos, no se pierde la cuestión de la forma. Y ya de ahí en adelante, pues que pongan una sábana hasta acá y ya no se ve nada. O sea, cuando son huesos, sí, o sea, se les pone unas prótesis para que no pierda la forma. Eso sucede. La verdad no tenía conocimiento. Se les pone unas prótesis para que tengan la formación y no queden flácidos por la falta del hueso, ¿no? Se les pone sus prótesis en las piernas, en eso sí. Sí, y en la cuestión cuando son los órganos abdominales o torácicos, ¿sí? Pues se cosen y se queda totalmente el cuerpo entero, ¿sí? ¿Sí? La piel se dona, la que viene siendo la parte de las espaldas, las partes de los muslos, ¿sí? Que donde hay más. Y que es las zonas que se toman y todo lo demás, o sea, y el paciente pues se envuelve, ¿sí? con gasas, etcétera, para dejarlo dignificado, o sea, ¿sí? Entonces pueden hacer o sea, las personas pueden hacer un velatorio inclusive normal, a féretro abierto, ¿sí? Y darle con las costumbres que tengan, ¿sí? O sea, que tengan lo pueden realizar, ¿sí? Sí, o sea,
no se destaza ni nada de ello, o sea, se que deja dignificado el cuerpo para que tengan y para que tenga porque su figura, verdad que esa es la creencia, que lo hacen a uno cachitos y que lo casi, como usted mencionó bien, lo destazan y no, o sea, lo que hacen es al final de cuentas son unas personas profesionales que van sacando los órganos conforme se hace un procedimiento quirúrgico como si fuera vivo, o sea, y se hacen disecciones como si fueran vivos, porque realmente requerimos de que todos esos órganos estén viables para poderse trasplantar. Entonces no es de que llego y corto y aquí no. Se hace un procedimiento quirúrgico con técnicas quirúrgicas propias de cada órgano para poderlos preservar y tenerlos pues viables para que otras personas puedan sobrevivir, ¿sí? Simplemente ustedes recuerden alguna nota, o creo que todo el mundo hemos visto, bueno, la mayoría de la gente ha visto una nota en donde de repente se habla de que en un avión, en un avión viene órganos y tejidos, ¿no? Viene un corazón o no sé, y se habla de que viene esperanza, de que viene vida, de que viene... pues esa es la palabra, esperanza. Todo y vida. lleva un proceso, ¿sí? Hay un centro nacional que cuando hay una donación se da aviso, ¿sí? Cuando hay un traslado de un órgano, ¿sí? Así como lo dice Marilu, o sea, se avisa a náutica, ¿sí? A le llaman la comisaría de aviación, que va a viajar un órgano en el tal, porque viene sellado, etcétera, ¿sí? Para poder hacer las cuestiones de los traslados, ¿sí? Tenemos la ayuda también de las líneas aéreas militares, tenemos de las vías aéreas civiles, comerciales, etcétera, y se hace pues los traslados de los diferentes órganos al destino que se requiera o al destino donde sea más viable que ese órgano que se obtuvo, ¿sí? Se ha aprovechado. Se ha aprovechado con algún receptor adecuadamente. Y ¿sí? Lo voy a decir de manera muy, muy cruda, y perdónenme como lo voy a decir, o sea, pero no viene un trozo de carne, viene vida, insisto. O sea, lo digo de esa manera para que realmente nos concienticemos de lo que significa, del valor que tiene un órgano, un tejido, para una familia que está esperando días, meses, años, un órgano para que su familiar, para que ese niño, ese adulto, quien sea, quien lo esté necesitando, tenga una mejor calidad de vida, tenga vida simplemente. Entonces, resumiendo, pues tenemos entonces dos etapas dentro del trasplante, que es la donación, y la donación la tenemos en dos tipos, que es de muerte encefálica o de donador viva relacionada. Luego, en vivo relacionado decimos, bueno, ¿quién puede donar en vivo relacionado? ¿Sí? Generalmente, o sea, decimos que sean de la primera línea los consanguíneos, ¿sí? ¿Quiénes son nuestros consanguíneos? Bueno, pues nuestros papás, nuestros hermanos, nuestros hijos, ¿sí? Esa es la primera rama como tal, ¿sí? Tenemos la segunda rama, que son los primos, tíos, ¿sí? Abuelos, ¿sí? Etcétera, que son los segunda rama, ¿sí? Pero también se puede hacer, también la ley lo permite, que son los donadores vivos no relacionados. Aquellos que por una amistad muy cercana, ¿sí? quieren donar uno de sus órganos a ese ser querido, ¿sí? ¿Sí? Que muchas veces tenemos desde amigos íntimos desde la infancia, que toda la vida vivieron todos juntos, quiere donarle al amigo, ¿sí? O también ahijado que le quiere donar al padrino, ¿sí? O el padrino le quiere donar al hijo, ¿sí? O el esposo de mi hermana o el esposo de mi hermano, o sea, quiere donarle ahora a su cuñado, ¿sí? Que esos son vivos, pues exactamente, no relacionados. O sea, la ley lo permite, lo determina, ¿sí? ¿Sí? Se hace con algunos procedimientos de tipo legales, ¿sí? Pero cualquier persona puede donarle a otra persona, siguiendo los mismos criterios que habíamos dicho: el grupo sanguíneo, los estatus de compatibilidad y haber pasado pues todo el proceso de ser pues un receptor. ¿Qué proceso pasa el receptor? Bueno, pues lo primero
que tenemos que tener es de que el paciente está sano de todo el resto de su organismo, que el único órgano malo pues es el órgano que quiere que se le trasplante. Si es el hígado, bueno, pues está nomás malo del hígado, pero todos los órganos demás están viables. ¿Sí? Cuando es riñón, pues, porque el daño es el único el daño de los riñones, pero todos los demás están sanos. O sea, se ve de que desde la vía cardíaca, de ver que no haya neoplasias, ¿sí? Que no haya procesos de tipo infeccioso, ¿sí? Que no haya procedimientos por infecciones ya sea bacterianas, virales, etcétera, ¿sí? En el momento del trasplante, aunque son relativos, si hay un proceso infeccioso no se puede trasplantar en ese momento, se cura de la infección y luego puede. También cuando hay neoplasias que se les da tratamiento, pasan un tiempo, se curó de esa neoplasia, puede ser candidato nuevamente a recibir un órgano, ¿sí? O sea, son pocas ya ahorita las causas de que no puedan recibir un órgano, ¿sí? La edad tampoco ya ahorita, o sea, no es una limitante, o sea, sí, o sea, desde de personas arriba de los 10 kilos, ¿sí? Que hablamos de los niños, ¿sí? Hasta las personas adultas. Cuando son personas adultas, sí, o sea, pues generalmente, o sea, decimos de que un donador añoso, que le decimos, o sea, porque sea adulta, bueno, se le pone ese órgano a una persona también de las mismas características añosas del mismo, ¿sí? Generalmente, o sea, por el número, por ejemplo, en riñón, por el número de nefronas que tiene el riñón, pues de una persona adulta, pues no se lo vamos a poner a un niño, ¿no? Sí, pero sí se lo ponemos a un adulto más o menos de las mismas características de edad de unos de los otros, ¿no? Sí. Nosotros hemos trasplantado personas, el más viejo que hemos trasplantado es de 80 años, ¿no? Wow. Sí, o sea, y hemos tenido donadores hasta de 85 años, ¿no? Sí, o sea, y que vemos que la viabilidad de sus órganos pues están bien, ¿sí? Claro que con la tecnología, como hemos ido avanzando, nuestras expectativas de vida, pues cada vez vamos aumentando, ¿sí? Ahorita una persona que nace, ¿qué sobrevida puede tener? Si es hombre, 75 años, si es mujer, 80 años, ¿sí? Una persona que nace en este momento, ¿no? ¿Sí? Cuando antiguamente, pues por decir, si hablamos en la época de la revolución, del porfiriato, pues, o sea, las personas, o sea, hasta los 50 años ya decíamos que era el viejo, ¿no? ¿Sí? Claro que hay excepciones de que tenían más sobrevida, pero los promedios era la sobrevida de ellos, ¿sí? Si hablamos de la época de Cristo, ¿sí? O sea, ¿cuál es la edad promedio? 33 años, ¿no? Que cuando murió Jesucristo, ¿qué edad tenía? 33, o sea, y ya era un viejo, ¿no? Sí, en esas latitudes, ¿no? Sí, o sea, conforme ha ido avanzando la ciencia, la sobrevida de las personas hemos aumentado nuestra longevidad, ¿no? ¿Sí? Sí, entonces, en cuestión de trasplante, pues también ha ido aumentando la longevidad, ¿sí? Hace 10 años todavía decíamos, no mayores de 60 años se trasplantaban, ¿sí? Pero pues ahora dicen, pues, ¿cómo? O sea, tengo 70 años y yo estoy bien, o sea, tengo la oportunidad, ¿sí? De que pueda. Sí, porque finalmente eso es lo importante, ¿no? Que los órganos estén en buenas condiciones. Que estén en las condiciones. Se revisa todo, se hace pues toda una cuestión protocolaria, ¿sí? Para revisar de que la viabilidad de todos los órganos sean viables y para poder hacer el proceso del trasplante. Ajá. Ok, bueno, a mí me gustaría, si me lo permite, doctor, hay algunas llamadas, bueno, no son llamadas, son inbox de algunas personas que están viendo justamente este programa, y dice Sonia López, ¿la vida del órgano trasplantado puede ser más larga cuando es de un familiar? En teoría debería de serlo, ¿sí? O sea, entre más compatibilidades tengamos, sí, claro que la sobrevida debe de ser mayor, ¿sí? Pero la sobrevida de un injerto va dada más que nada en el cómo yo, como receptor, cuido ese injerto, ¿no? ¿Sí? O sea, soy disciplinado en mi tratamiento y en llevar el tratamiento del mismo, ¿sí? Si llevo un buen tratamiento, una buena disciplina de mi órgano, voy a tener una longevidad de ese órgano a más largo tiempo, ¿sí? ¿Sí? Claro que entre más compatibilidad hay, ¿sí? Claro que la sobrevida debe de ser mayor, ¿sí? Que cuando no tengo ninguna compatibilidad, ¿sí? Entonces,
¿sí? Que nomás pruebas cruzadas linfocitarias negativas, no comparto ningún alelo del HLA, ¿sí? ¿Sí? O sea, teóricamente la sobrevida va a ser menor de ese injerto, ¿sí? Pero si yo llevo adecuadamente mi tratamiento inmunosupresor, que es el como se llama, para disminuir el efecto de la formación de anticuerpos, ¿sí? Claro que la longevidad del órgano va a ser a más largo tiempo. O sea, disminuir el rechazo. Disminuyes el rechazo. A eso se refiere. Así es, sí. Ok, está también Graciela González. ¿Cuánto ha sido el tiempo de mayor vida de un órgano trasplantado? Okay. A nivel mundial se tiene sí, una longevidad hasta de más de 45 años de un donador renal, ¿sí? Aquí en Jalisco tenemos el primer trasplante en Jalisco, sí, que fue el señor Pantoja, sí. Yo lo conozco. Murió hace el año pasado, sí, sí, y duró 43 años con el injerto, sí. ¿Sí? O sea, ¿fue de hígado o de riñón, fue de riñón? Ajá, riñón, sí. Fue de riñón, fue el primer trasplantado que se hizo aquí en Jalisco, sí. Y tuvo una longevidad de ese órgano de 43 años, ¿sí? Sí, entonces el hígado tiene una longevidad hasta más falleció, más de 30, entonces. ya falleció, ¿sí? De 30 años, sí, o sea, el corazón más de 20, o sea tienen pues diferentes, sí, pero sí hay longevidades muy largas, ¿sí? Híjole, recuerdo que tenía un barecito por Avenida La Paz. El Junior. El Junior le decían, sí, así es. Ajá. Así es. Y ahí era donde se le hacían regularmente las entrevistas, ¿no? Sí. Y casi cada año pues él era referencia por ser el primer trasplantado. Así es. Ok, bueno, dice Norma Rodríguez, ¿cuál es el proceso para ser un donante de órganos? Bueno, el proceso de un donante de órganos también pueden ser donadores vivos, ¿sí? Aunque no conozcan y que quieran ser donadores vivos, ¿sí? ¿Sí? O sea, se pueden realizar, ¿sí? O sea, y exactamente se pone en contacto con algún receptor, ¿sí? Ajá. Pero otra vez, grupo sanguíneo y se pone a alguien que no tenga un donador, a veces se pueden poner en contacto y se hace todo el procedimiento legal de que quiere ser un donador altruista, ¿sí? Sí. Porque de hecho hay personas que incluso se sabe que los venden, ¿verdad? Bueno, eso es ilegal. Eso es ilegal totalmente. Es ilegal, la ley no lo permite, sí, pero debe ser altruista, o sea, y sin lucro, sí, o sea, para ser donador. Sí lo puede ser, o sea, y se ponen, pues, o sea, cuando hay eso, se pone en contacto dentro del mismo hospital, sí, y se hace todo el proceso de donación, pasan por todo el proceso de lo que de todos los estudios de que hace un donador, ¿sí? Y si está viable para poder donar, entonces se puede hacer la donación, ¿verdad? ¿Sí? Que aquí se encierran entonces las preguntas de Lourdes Villavicencio, que dice, ¿cuál es el proceso para recibir en donación un órgano? Y cuando Irma López, ¿cuándo soy candidata a recibir en donación un órgano? Que es justamente lo que estaba... Así es, ¿sí? Cuando hay... Son pocas las personas que llegan altruistamente a decir, yo quiero donar un órgano en vida, ¿sí? O sea, son muy pocas, ¿sí? O sea, a veces las contamos así con la mano, ¿no? Cuando sucede eso, ¿no? ¿Sí? Hay otro fenómeno que se hace, son pocos los fenómenos que se han hecho aquí sobre todo en México y en Jalisco, que le llaman la donación en dominó, ¿sí? Cuando yo no, o sea, yo tengo un donador, pero mi donador, yo no hay compatibilidad conmigo, ¿sí? ¿Sí? Por ejemplo, yo soy yo, ¿sí? y mi donante es A, pues no me puede donar, ¿sí? Entonces, así pero otro dice, yo soy A, y mi donador es O, o sea, el O te puede donar a ti y tú le puedes donar, o sea, se hacen donaciones cruzadas, ¿sí? ¿Sí? Y luego muchas veces podemos tener, ¿sí? Donaciones en el cual, ¿sí? O sea, tengo ciertas incompatibilidades con los grupos, aunque seamos del mismo grupo, pero yo tengo incompatibilidad porque te generé ciertos anticuerpos, ¿sí? Pero tenemos en serie, ¿sí?
a veces hasta 10 gentes que sí, y a veces el décimo me dice, pues este puede donarle a este, entonces por eso le decimos en dominó, o sea, aquel le puede donar a este y luego este, y se van haciendo los cruces, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, en Estados Unidos ha habido hasta 40, ¿sí? O sea, 40 pacientes, o sea, diferentes, haciendo la cuestión del dominó, del árbol para hacer una donación a este, ¿sí? Desde el 40, ¿sí? Y luego este, o sea, se van haciendo las cuestiones de las cruces y por eso le llaman en dominó. O cuando son trasplantes cruzados, ¿sí? ¿Sí? Mi donador recibe a este receptor y mi donador le va a dar al otro receptor de mi donador, ¿sí? O sea, la gente debe de tener temor en algún momento de recibir un órgano de un vivo relacionado o no relacionado. Más bien la volteo, la invierto. Una persona que dona sus órganos a un familiar o no familiar, vivo relacionado o no relacionado, de vivo a vivo, pues, debe de tener algún temor o es completamente seguro una vez que ya hay compatibilidad. El que dona, sí, o sea, la realidad es que no requiere de ningún manejo posterior a la donación, ¿sí? A eso o sea, iba. ¿sí? Si yo dono un riñón, ¿sí? Mi riñón que me queda, ¿sí? Va a sufrir un fenómeno natural que es la adaptación de ese riñón para hacer, bueno, así decimos, el trabajo del otro riñón, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el riñón? O sea, hace una hipertrofia, aumenta un poco su volumen para aumentar la capacidad, para poder aumentar la capacidad del riñón ya faltante, ¿sí? Y llegan a tener la funcionalidad del 100% con un solo riñón, ¿sí? O sea, ¿sí? Yo lo único que les digo a todas las personas que donan, ¿sí? Que tengamos una educación de salud, ¿sí? ¿Qué es educación de salud? Sí. Hacer nuestros chequeos, digo, cuando menos anualmente, hace un chequeo. Y el chequeo no es nomás ir, mira, aquí estoy vivo. No, o sea, te tomo tu sangre, te tomo una creatinina, tu examen general de orina, te tomo la presión, te peso, o sea, un chequeo general para ver que sigues estando en buen estado de salud, ¿sí? ¿Qué es lo que deberíamos de hacer todos, aún teniendo nuestros órganos, todos nuestros órganos, ¿no? ¿Sí? Pues hacernos un chequeo, que no tenemos esa cuestión cultural, ¿sí? El hígado también, o sea, puedo también donar una sección de mi hígado y poderlo donar a otra persona. También, que se regenera. Recordemos que según yo el hígado es el hay hipertrofia y exactamente, hay una regeneración, así como se regeneró el riñón en hacer su aumento, el hígado también tiene esa peculiaridad de hacer una regeneración de todos los hepatocitos y aumentar otra vez la cuestión de su volumen. Ya no crece el volumen que se quitó, sino que el que tiene hace una hipertrofia y aumenta la Entonces eso mismo sucede con el riñón. El riñón, así es. Eso yo no sabía. Sí. Yo solamente sabía que justamente el hígado se podía regenerar, sí. Que no es tanto entonces que se regenere, sino que lo que usted menciona. Volumen, sí. O sea, el riñón lo que hace con las mismas nefronas que nacemos, sí, es para toda la vida, ¿no? ¿Sí? Tenemos 1 millón de nefronas en cada uno de los riñones. Ese 1 millón de nefronas que se nos quedó, ¿sí? Lo que hacen es aumentar un poco su volumen para tener la mayor capacidad para la cuestión de mantener el estado homeostático natural de nuestro riñón y mantenernos sanos, ¿sí? ¿Sí? Sí, para mantenerlos con buena estabilidad, ¿sí? Orgánica. Pues yo creo que sí, está nuevamente es importante recordar que aquí en Jalisco existe pues el banco de huesos, el banco de piel, ¿qué otros bancos existen? También. El banco de córneas. En cuestión de tejidos existen esos bancos, ¿sí? Hablando del sector salud, no propiamente quizás del ISSSTE, pero el sector salud, la Secretaría de Salud cuenta ya justamente con estos bancos. El ISSSTE tiene convenio, ¿no? Se hacen convenios con esas entidades para tener el beneficio para nuestros derechohabientes, ¿no? Sí, o sea, hacemos esa cuestión de convenios, ¿no? ¿Sí? Con los bancos, sí, para obtener ese tipo de beneficios. Así es. Pero que bueno, imagínense, o sea, todavía hace unos años no existía eso, no existía
ni el banco de piel, ni el banco de córneas, ni el banco de huesos. Sí. Entonces, ahí se pueden ver hasta ligamentos, o sea, los ligamentos famosos estos de la rodilla, que son de repente cuando uno tiene más edad e incluso sobrepeso, que llega un momento en que duelen las rodillas, etcétera, etcétera, que es algo común, por ejemplo, en las personas de la tercera edad. Ahí ven esos ligamentos, y si también son compatibles, hasta eso se colocan, ¿no? Y hay veces que las prótesis metálicas, sí, o sea, también, o sea, tienen ciertas reacciones, y a veces la única oportunidad que pueden tener es una prótesis de tejido humano, ¿no? Sí, o sea, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen reacciones a las cuestiones metálicas, ¿sí? y hacen reacción, o sea, ¿sí? y no les pueden poner a veces esas prótesis, ¿no? ¿Sí? Entonces se opta por obtener, pues, un tejido humano, ¿sí? para que pueda haber esa congenialidad del tejido, ¿sí? Humano con el otro tejido humano donado, ¿sí? Pues como usted dice, o sea, la ciencia de verdad que avanza a pasos agigantados, y qué bueno, porque eso nos da mayores posibilidades de vida y de esperanza para incluso para nosotros, que yo insisto, no sabemos el día de mañana qué va a suceder con cada uno de nosotros, y que no sabemos el día de mañana vamos a necesitar alguno. Hay personas que conocemos que de repente les dicen, oye, está mal del riñón, está mal del hígado, y uno dice, pero ¿cómo? Si tiene 50 años y toda la vida lo he visto súper sano, se alimenta bien, hace ejercicio, etcétera, etcétera. O simplemente lo hemos visto bien, ¿no? De manera física, y no es así, o sea, no sabemos ni cuándo ni a quién le va a suceder. Por ello es importante, insisto, la concientización de que la donación de órganos es muy importante, porque podemos salvar vidas, podemos hacer que una familia esté en condiciones estables, podemos hacer que una familia esté feliz. Hablo siempre de la luz y de la oscuridad, ¿no? De mientras unos lloran, otros ríen, pero pues finalmente la ley de la vida es así, ¿no? O sea, no es que uno quiera que alguien se muera para que le dé el riñón o el órgano a otra persona, sino que si en un momento dado ya las circunstancias se dieron de esa manera, pues qué mejor que ayudar a otra persona a que sí pueda sobrevivir, que sí pueda llevar una vida plena, mejor. Plena. Y para llevar esa vida plena, una vez trasplantado, es muy importante el seguimiento y la disciplina del cuidado, ¿no? ¿Sí? No el hecho de que ya recibir un órgano, ya puedo comer todo. Ya estoy del otro lado, ¿no? Hay que cuidarlo, ¿sí? Hay que tomar, o sea, realmente hay que tomar inmunosupresores. ¿Qué son los inmunosupresores? Son medicamentos que nos van a ayudar para que disminuir la cuestión de la formación de anticuerpos, ¿sí? Yo les digo a los pacientes, ¿qué es lo que hace ese inmunosupresor? Haz de cuenta que protege el órgano para que no sea lesionado, o sea, no, sí, o sea, con sus propios genes de inmunológicos, ¿sí? Entonces lo protege para que no entre nada de ello, y siga manteniéndose vivo aquel órgano donado. Entonces, y yo lo digo en términos llanos, es para que no rechace el órgano, finalmente nosotros sí, ¿no? ¿Es correcto? Entonces, o sea, al final de cuentas está entrando un cuerpo extraño a nuestro cuerpo, valga la redundancia, y eso lo que hacen los medicamentos inmunosupresores. Los medicamentos es justamente eso, que no rechace el órgano para que pueda y lo acepte. Para protegerlo, ¿sí? Y mantenerlo con la viabilidad el más tiempo posible, ¿no? ¿Sí? Claro que volvemos otra vez, o sea, un órgano trasplantado no va a ser para toda la vida, ¿sí? O sea, aproximadamente cuánto dura. Estamos diciendo que el 85% a 5 años, ¿sí? El injerto, y un 70% a los 10 años, ¿sí? ¿Sí? O sea, bien cuidado con todo eso, o sea, tenemos una longevidad muy grande, ¿no? Pero verdad que sí es cierto que regularmente los pacientes duran con ese órgano mucho más tiempo. No, porque... sí. O sea, estamos hablando de que de cada 100, 70 llegan a 10 años, ¿no? Con un órgano viable y con buena sobrevida, ¿no? Sí. Que es lo que decimos cuando decimos el 70%, bueno, pues de cada 100 trasplantados,
¿sí? 70 van a llegar perfectamente a 10 años, ¿sí? Y luego de ahí en adelante pues va disminuyendo la sobrevida de la cuestión del injerto, ¿sí? Por eso tenemos pacientes, como decimos, el primer trasplantado, 43 años aquí en Jalisco, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Y de ahí, o sea, yo tengo pacientes que ya tienen 35 años con sus injertos, ¿no? Wow. O sea, ¿sí? Pacientes con 20 años, o sea, pacientes con 15, o sea, que van, o sea, llevando una sobrevida pues adecuada. Y esa es la cuestión de la disciplina, ¿sí? No olvidar el consumo de sus inmunosupresores, eso es muy importante, ¿no? ¿Sí? Y luego, hay contraindicación por algunas enfermedades que no se puedan trasplantar, ya dijimos que únicamente cuando son neoplasias, ¿sí? O sea, que tengan cánceres activos, relativos cuando hay infecciones en ese momento, ¿sí? ¿Sí? HIV, ahorita no de por sí tienen inmunosupresión. Hacerlos más inmunodeprimidos, aumentamos más los riesgos de infecciones, ¿no? Entonces por eso ahorita todavía el que tiene HIV, sí, está todavía en el filo de si trasplantarlos, no trasplantarlos. Entonces todavía no son trasplantados unas personas. Cuando menos aquí, o sea, como ya hay mejores antivirales para ellos, sí, la longevidad de ellos ha ido aumentando también, ¿sí? Entonces ya en algunas partes del mundo ya empiezan a hacerles también trasplante a los que tienen HIV con unos éxitos todavía en cuestiones de estudio y de ver la viabilidad de los mismos, ¿sí? Aquí en México todavía no se aceptan los pacientes con HIV. Cuando tienen hepatitis, bueno, pues si tienen hepatitis C, hay que recordar que la hepatitis C ya tiene una cura, ¿sí? Se les da el tratamiento o que reciban un órgano de un paciente que también tenga las mismas características, tenga hepatitis C, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? O hepatitis B, ¿sí? Entonces, que tengan las mismas características, puedes también ser el donador y el receptor, ¿sí? Con las mismas características, ¿sí? Entonces, las personas que tengan una fibrosis pulmonar severa, que la sobrevida cardíaca, pulmonar, sea menor de 5 años, pues son pacientes que no son candidatos a un trasplante, ¿no? ¿Sí? Entonces, pero además, o sea, todo, ¿sí? Paciente diabético, hipertenso, ¿sí? O sea, sí, se pueden trasplantar. Esquizofrénicos no, ¿sí? O sea, psiquiátricos tampoco, ¿sí? ¿No? No, por el sentido de que en alguna etapa de que tengan agudización de su problema psiquiátrico, dejan de tomar los inmunosupresores y por lo tanto tenemos los problemas de que se va a rechazar el órgano, ¿sí? Entonces cuando tienen un procedimiento psiquiátrico severo, esquizofrénico, ¿sí? O sea, como tal, no son candidatos al trasplante, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Cuando hay depresiones, eso que son pues enfermedades que se puede sobrellevar, mantener, o sea, sí, pero sí así muy específicos, no, sí. También drogas, o sea, cuando son pacientes que son drogadictos, sí, bueno, o sea, lo primero que tiene que pasar es por etapas de lo que le llamamos la desintoxicación y llevar terapias para dejar la cuestión la abstinencia, de la ¿no? La abstinencia, exactamente, ¿sí? Tabaquismo, como también les decimos que ya no fumen y también entran primero a una terapia de esas adicciones para que dejen de hacer ello, para disminuir todo el riesgo de la cuestión de la sobrevida de un injerto, ¿no? ¿Sí? Entonces, sí es complejo, pero se pueden realizar pues todos ese tipo de trasplantes también en todo ese tipo de personas. Y además es importante también señalar, ¿no?, esto que usted viene diciendo, porque de repente vemos personas que han sido trasplantadas y la vemos con el alcoholito, con el cigarrito, con los chicharrones, con cosas que quizás no deberían de comer o hacer y... Claro que dentro del proceso de protocolario está la evaluación psiquiátrica y psicológica, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Que se les hacen test a todos los pacientes para ver que su personalidad y su actitud y aptitudes sean adecuadas para la cuestión de poder sobrellevar, ¿sí?, un tratamiento a largo tiempo como es la inmunosupresión de este tipo de pacientes que se reciben un órgano, ¿sí? ¿Sí? Entonces, el aspecto psicológico es muy importante de llevarlo, y aún así, o sea, tenemos a veces problemáticas en ellos, ¿no? Sí, sí, tenemos desde abandonos de la inmunosupresión, sí, o sea,
porque algunos efectos colaterales que hacen a veces los inmunosupresores, ¿sí? ¿Sí? A veces los pacientes, sobre todo las mujeres, ¿sí? Son las que más se decepcionan a veces por los efectos colaterales, ¿no? Que le salieron espinillitas o que ya o que le salió vello por los mismos medicamentos, ¿sí? Y a veces en la cuestión estética, ¿sí? O sea, sí, muchas veces los pacientes, ¿sí? O sobre todo las mujeres se ven o sea, que algo el verse con esos fenómenos, ¿sí? O sea, se deprimen y muchas veces abandonan las cuestiones del manejo. Y una vez que también psicológicamente nos habían dicho que estaban totalmente sanas psicológicamente, ¿no? ¿Sí? O sea, con el pasar del tiempo muchas veces eso sucede, ¿no? ¿Sí? Y otras, pues, que así como dicen, que les vale, ¿no? ¿Sí? O sea, exactamente. ¿sí? Tanto esfuerzo para... El que tener cierta obesidad, que me salieron espinillas o que me salió vello, me depilo y viven muy a gusto, ¿sí? Así es. Pues, doctor, se nos ha terminado el tiempo. No sé si quiera darnos las últimas palabras y exhortar a la población en general a que sean donadores vivos, relacionados, no relacionados, donadores cadavéricos, de que la familia tome conciencia de la importancia de la donación. ¿Algún mensaje que nos pueda externar? Yo creo que lo primero que hay que externar es a la familia, ¿sí? Que tenemos esa disposición, ¿no? ¿Sí? De ser donadores, ¿no? ¿Sí? Expresarlo, ¿sí? Y decir, quiero ser donador, si en un momento dado yo tengo la convicción o la pérdida de la vida, ¿sí? o estar en muerte cerebral, etcétera. O sea, yo quiero ser donante, ¿no? ¿Sí? Entonces el expresarlo a la familia yo creo que sería el primer punto, ¿sí? ¿Sí? Y la segunda, pues que nos cuidemos, ¿sí? Para no llegar a requerir órganos, ¿no? ¿Sí? O sea, o requerir de un trasplante, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? En cuestión renal, ¿cuáles son los principales factores de riesgo? ¿Sí? El ser diabético, hipertenso, obeso, que tenga enfermedades renales con algún familiar, cuidarnos y hacernos escrutinios de salud para disminuir ese factor de riesgo, ¿sí? Son los 4 puntos muy importantes que tenemos que estar cuidando. El diabético, hay que recordar que el 35-40% de la población mexicana es diabética, ¿sí? De ese 40%, ¿sí? el 80% van a tener una nefropatía y pueden llegar a tener pérdida de la funcionalidad renal, ¿sí? ¿Sí? El hipertenso también es otro, ¿sí? El 70% de la población es hipertensa, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Pero de ese 70%, ¿sí? ¿Sí? Más o menos el 50% no lo saben que son hipertensos, ¿sí? Ajá. Y luego el 50% que sabe que son hipertensos no llevan un control. El 80%, o sea que un 20% realmente son los que se cuidan o llevan un control. Otro fenómeno que tenemos es la obesidad, ¿no? ¿Sí? Recordar que somos el primer lugar de obesidad en infantes, cuando menos somos el segundo lugar en obesidad en adultos, ¿sí? Y tenemos que la población es el 70% de la población somos obesos, ¿sí? O estamos con sobrepeso. También mantener nuestra salud en cuestión de la obesidad es también muy importante, ¿sí? Evitar pues todas las cuestiones o sea, en exceso de las toxicomanías, ¿no? Ajá, ¿sí? drogas. ¿Sí? Como drogas, tabaco, ¿sí? Alcohol, etcétera, o sea, que sea, o sea, cuando menos, ¿sí? Drogas, pues evitarlas, ¿no? Si hay tabaquismo, pues tratar de evitarlo y llegar a ya no consumirlo, ¿no? ¿Sí? El alcohol, pues también como tal, o sea, ¿sí? Una fiesta, pues no te pasa absolutamente nada, ¿no? ¿Sí? Que te tomas una copa o 2 copas, ¿no? ¿Sí? Pero el que sea constantemente también puede producir daños progresivos, ¿no? Tanto hígado como también a nivel de la vía que bueno, me gustaría preguntar, digo, ahora que estamos en un tiempo en donde la vida está muy desenfrenada, sin afán de ser no, simplemente lo que quiero decir es que donde hay mucho consumo de alcohol, de drogas, no solamente ya en hombres, sino también en mujeres, ¿qué va a pasar con esos órganos, doctor, a la larga? Estamos viendo niños que ya empiezan a consumir
tabaco y luego más adelante empiezan a consumir otras cosas. Estamos viendo niñas de 14 años completamente tomadas. Por supuesto, no es el común denominador, pero son fenómenos que antes no se presentaban y ni siquiera se pensaban. ¿Qué va a suceder a largo plazo? ¿Qué podría suceder a largo plazo con todos esos órganos, hablando de los tóxicos que mencionan? No van a ser viables, no van a ser viables para podérselos donar a alguien más, ¿no? ¿Sí? Van a perder esa capacidad de funcionalidad normal para que pueda tener vida en alguna otra persona, ¿sí? Entonces, ¿y sus órganos se dañarían también? Se dañan, ya no podrían ser viables, ¿no? Ya no van a ser viables y no van a poder donar, ¿sí? Pero también podrían en un momento dado entonces necesitar de otros trasplantes. Entonces ellos también podrían necesitar la cuestión de recibir un órgano, ¿sí? Como el hígado, por ejemplo. Como el hígado o los riñones, ¿no? Sí, o sea, los riñones son muy afectados también con las cuestiones del tabaco, la droga, ¿sí? Y el propio también alcoholismo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿sí? Los problemas cardíacos también, o sea, las drogas pues producen mucho daño cardíaco y van a caer con patología cardíaca severa, ¿sí? Y que requerirán también de un corazón para poder sobrevivir, ¿verdad? Híjole. Entonces, de alguna manera, digo, viendo este panorama que no es nada alentador, sí es preocupante. Sí es preocupante porque ha aumentado el consumo de todas esas sustancias estupefacientes, ¿no? Sí, o sea, claro que vemos más personas con drogadicciones, más personas con alcoholismo, ¿sí? Sí, o sea, sí ha disminuido el consumo de tabaco, pero sigue habiendo, ¿sí? Pero sobre todo lo más alarmante son drogas, ¿no? Sí, las drogas sí se han ido, sí se ve que con más incremento, ¿no? Sí. Y no nomás en jóvenes, ¿sí? Sino también en adultos, ¿sí? Sí. Ahorita cuando hacemos un historial clínico y de veras se queda uno azorado cuando pregunta a una persona adulta de 60, 70 años, decimos, ¿sí? Que le preguntamos, ¿ha consumido drogas? Uno lo que esperaría con una persona de 60, 70 años que diga que no, ¿verdad? ¿Sí? Y de repente dice, sí, ¡ay! O sea, te volteas y dices, ¿cómo? Sí, porque... ¿Y cuáles ha consumido? No, pues marihuana, cocaína, heroína... Y te quedas y dices, ay, pues, ¿sí? 70, 75 años. Sí, porque como que en aquellos ayeres ¿sí? No se usaba, no se estilaba. Y ahora dices, ay, pues, o sea, personas también adultas que lo consumen, o sea, dices, ay, ¿cómo está la sociedad? ¿Cómo la cuestión social, cómo se ha perdido en todo ese sentido de los estupefacientes y los retos que a veces pueden existir entre los mismos amigos, ¿no? ¿Sí? Que nacen en broma, ¿sí? de que tú nunca la has probado, ajá, la pruebas y te quedas con la adicción, ¿verdad? Sí, no, así, si no la pruebas eres marica. Así es. Y ahí ya entra así como que, no soy, y entonces ya consumo. Y se queda la adicción. Y ahí se quedaron, ¿no? Así es. Pues ya nos podemos despedir, doctor. Muchísimas gracias por su asistencia. Estuvo, la verdad, muy interesante esta entrevista, me gustó mucho. Insisto, creo que es importante llegar a esa conciencia de decir, bueno, pues si en un momento dado yo voy a fallecer y puedo salvar la vida de otras personas, ¿por qué no hacerlo? A final de cuentas, yo ya no voy a estar aquí, entonces que lo aprovechen otras personas, que hagan felices a sus familias, que les den una segunda oportunidad de vivir, porque a final de cuentas creo que todos en esta vida tenemos una segunda oportunidad, en todos los aspectos. Así que muchas gracias, doctor, gracias, le agradezco nuevamente. Okay. Y a ustedes nos despedimos, gracias por acompañarnos, nos vemos el próximo miércoles en su programa Ya Supiste del ISSSTE. Gracias nuevamente por su atención, hasta luego.